Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Estamos en la semana 13. Hoy entramos a nuestro día número 5. Estamos hablando esta semana sobre la santidad, la santificación, la consagración del creyente. Hemos hablado de la santidad como resultado del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos hablado de la santidad de nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar de la santidad en la mente. La santidad en la mente. Así que vamos a introducirnos en un pasaje bíblico que recientemente predicamos en el templo y que vamos a retomar hoy como parte de nuestra jornada de reflexión diaria esta semana sobre la santidad. Así que oramos y comenzamos. Señor y Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos brinda de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias por cubrirnos, Señor amado, con tu gloria eterna, Señor, al darnos a tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Gracias, Señor amado, por tu Espíritu Santo, a quien enviaste, Señor, para que fortalezca nuestras vidas, para que nos acompañe, Señor amado, en el cumplimiento de la misión que nos encomendaste de predicar, comunicar el mensaje de tu palabra a la humanidad. Permite, Dios, que este tiempo sea un tiempo de bendición, que al compartir tu palabra, tu Espíritu Santo esté en medio nuestro para guiarnos, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento. Señor amado, fortalece nuestras vidas, bendice a mis hermanos que van a participar de este tiempo. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo revele la verdad a sus corazones, que nos dé a todos, Señor, espíritu de obediencia para poner en práctica tu palabra, para compartirla siempre, Señor, con quienes necesitan ser expuestos al mensaje del Evangelio. Tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la santidad en la mente. Ya vimos esa santidad que opera desde dentro, que no es una santidad falsificada, basada en asuntos visuales exteriores, sino esa santidad que opera desde dentro, desde el corazón. Vimos esa santidad que parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, produciendo el Espíritu Santo su fruto en nosotros. Vimos luego la santidad en el cuerpo, cómo es que nosotros expresamos la santidad con nuestro cuerpo. A partir de la transformación interior, hay una visualización exterior de esa santidad, cómo es que eso procede más allá de la simple religiosidad, de la simple búsqueda de la apariencia humana. ¿Qué significa la santidad en nuestro cuerpo? Hoy vamos a hablar de la santidad en nuestra mente. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Filipos, en su carta a los filipenses, le dijo de la siguiente manera, Filipenses 4, 8 al 9: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Fíjese que aquí hay dos elementos. El apóstol Pablo provee una lista de asuntos que deberían regular nuestros pensamientos, nuestra mente. ¿Qué asuntos deben regular nuestros pensamientos, nuestra mente? Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene algún tipo de virtud, todo lo que es digno de alabar. Eso debería gobernar nuestra mente. Y lo segundo es que nuestros hechos deberían estar regulados por la imitación o por el seguimiento a las personas que actúan de forma correcta. Y en este caso el apóstol Pablo dice: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hacer. De modo que aquí el apóstol Pablo está diciendo: para la santificación, la renovación de su mente, usen el pensamiento en aquello que es correcto pensar. Y para regular su conducta más allá de la mente, entonces
aprendan a, aprendan a partir de lo que ven, de lo que reciben, de lo que oyen, y hagan así como ven, como reciben y como oyen. Que ahora, como ven de quién, de quienes les predican la palabra, de quienes le enseñan la palabra, de quienes dan testimonio adecuado de la palabra de Dios. De modo que vamos a ver ahora esa santidad en la mente, esa regulación que el apóstol Pablo da para que nosotros podamos organizar nuestros pensamientos a fin de lograr que nuestros pensamientos sean pensamientos agradables a Dios. La santidad se expresa también en la manera en que pensamos, filtrando y cultivando pensamientos que honran a Dios. La santidad se expresa también en la manera en que pensamos, filtrando y cultivando pensamientos que honran a Dios. La vida cristiana no solo se manifiesta en acciones externas, sino también en la vida interna del creyente. La mente es un campo espiritual donde se libran batallas decisivas. Lo que permitimos que habite en nuestros pensamientos va a moldear nuestro carácter, porque las conductas se alimentan de lo que pensamos. Como pensamos, somos. La Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. O sea, somos lo que nosotros pensamos, porque lo que nosotros pensamos lo llevamos a la práctica. Por eso Dios a nosotros nos advierte, nos da a conocer que Él conoce las palabras antes que salgan por nuestras bocas, o sea, cuando apenas se están produciendo en el pensamiento. De modo que lo que pensamos tiene valor, porque lo que pensamos en algún momento se va a convertir en palabra, lo que pensamos en algún momento se va a convertir en conducta, lo que pensamos en algún momento se va a convertir en acción. De modo que ahí está el origen de nuestras conductas, de nuestras palabras, de nuestras acciones y por lo tanto regular, administrar, gestionar, cuidar lo que pensamos va a ser el primer paso de victoria para vivir una vida de santidad. Lo que permitimos que habite en nuestros pensamientos va a moldear nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios y con los demás. Pablo, consciente de esta realidad, exhorta a los creyentes a llenar su mente de aquello que es digno, de aquello que es puro y de aquello que es santo. La santidad comienza en el corazón, pero se fortalece en la mente. Comienza en el corazón, el Espíritu produciendo el fruto en nosotros, pero esa santidad se fortalece o se procesa en nuestra mente porque lo que pensamos es lo que se va a convertir en conducta. La santidad no comienza en las manos ni en los pies, sino en la mente. Antes de que una acción se convierta en hábito, primero fue un pensamiento. Antes de que algo se convirtiera en una conducta, en una práctica cotidiana de mi vida, primero fue una manera de pensar, una forma de yo ver la vida, una cosmovisión que nace en el pensamiento. Antes de que una acción se convierta en un hábito, primero fue un pensamiento. Por eso Pablo exhorta a la iglesia a llenar su mente de aquello que es verdadero, puro, justo y digno de alabanza. Una vida santa no solo se mide por lo que evitamos hacer, sino por lo que elegimos pensar. Y es importante eso porque lo que yo elijo pensar posiblemente es lo que va a determinar lo que yo elijo hacer, porque lo que hago se alimenta de lo que pienso, de mi manera de pensar, de mi manera de ver la vida, entonces se va a alimentar todo lo que yo hago. La mente del creyente es un terreno espiritual donde el Espíritu Santo quiere sembrar verdad, paz y pureza. Y ahí mismo donde el Espíritu Santo quiere sembrar verdad, paz y pureza, el enemigo quiere sembrar mentira, conflicto y corrupción. De modo que el Espíritu Santo quiere sembrar en nosotros verdad, paz y pureza desde nuestra mente. Pero esa obra requiere nuestra cooperación porque el Espíritu no interviene y doblega nuestra voluntad. El Espíritu trabaja cuando nosotros cedemos voluntariamente el espacio para que Él trabaje. De modo que como el Espíritu no nos va a doblegar y a obligar por encima de nuestra voluntad, necesita nuestra cooperación. ¿Cómo el Espíritu Santo, cómo podemos cooperar con el Espíritu Santo para sobrar en nosotros, cediéndole espacio en nuestra mente? Debemos vigilar lo que permitimos que entre y permanezca en nuestros pensamientos. Cristo es nuestro modelo perfecto. Su mente estuvo siempre alineada con la voluntad del Padre. Y ahora, por el Espíritu Santo, nosotros también podemos experimentar una renovación mental que nos lleve a vivir en santidad.
La santidad en la mente es un acto continuo de rendición, disciplina y dependencia del Espíritu Santo. La santidad en la mente es un acto continuo. Yo debo perseverar en pensar de forma positiva, de forma correcta, de forma coherente con mi creencia en Dios, y eso debo hacerlo continuamente. Debe convertirse en mi hábito. Debe convertirse en mi hábito pensar bien de los demás, pensar bien de la vida, no tener un espíritu permanente de quejarme y ver lo negativo en todo, de modo que eso debe convertirse en un hábito, en una disciplina, en una manera permanente de obrar para que mi vida se mantenga alineada al propósito de Dios de una vida santa. La santidad en la mente es un acto continuo de rendición. Debo rendir permanentemente mis pensamientos, llevar todos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Continua disciplina. Debo estar vigilando permanentemente para identificar de inmediato un pensamiento negativo que no es coherente con la lista que el apóstol Pablo dio: lo justo, lo puro, lo amable, lo honesto, lo que tiene virtud. Si algo es digno de alabanza, si no se alinea con eso, entonces mi disciplina debe ser vigilar permanentemente para asegurarme que cualquier pensamiento que no cumple con esa lista de criterios que el apóstol Pablo da, inmediatamente lo relego de mi mente, no le doy paso, no le doy cabida, no permito que ese pensamiento vaya a generar una acción en mi vida y una dependencia permanente del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo dice el apóstol Pablo o cómo podemos entenderlo en el pasaje de Filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9? La vida cristiana, Pablo presenta una lista de filtros, y veámoslo así, como filtros espirituales para nuestros pensamientos. Piensen, dice el apóstol Pablo, entonces, en todo lo verdadero. El pensamiento que me llega en el momento a la mente es un pensamiento basado en la verdad, pensamientos alineados con la verdad de la palabra de Dios, no con mentiras, no con engaño, alineado con la verdad de la palabra de Dios. Lo que estoy pensando de alguien, lo que me dijeron de alguien que me está revolucionando la mente, es verdadero. De modo que el primer filtro es: lo que estoy pensando es verdadero, se sujeta, se corresponde con lo que dice la palabra de Dios. Si estoy pensando en algo que no es verdadero, que no se sujeta o no se corresponde con la palabra de Dios, pensamiento que debe ser llevado a la obediencia a Cristo Jesús. No se le debe permitir a ese pensamiento convertirse en una conducta, en una acción, en una palabra. Si pienso en algo que no es verdadero y lo pronuncio, entonces voy a pronunciar una mentira. Si pienso en algo que no es verdadero y hago una acción a partir de un pensamiento que no es verdadero, entonces voy a cometer posiblemente un acto de injusticia, voy a cometer posiblemente un engaño. Entonces, si la conducta es generada por un pensamiento dañino, malo, maligno, pecaminoso, la acción que genera un pensamiento malo va a ser una acción mala. La acción que es generada por un pensamiento bueno va a ser una acción buena. La acción que es generada por un pensamiento verdadero va a ser la práctica de una verdad. La acción generada por un pensamiento mentiroso va a ser la práctica de una mentira. El segundo filtro, todo lo honesto, lo que es digno, noble, respetable, pensamientos que elevan el alma. Estoy pensando de forma honesta. Todo pensamiento honesto va a traer una acción, una práctica honesta. Si pienso deshonestamente, entonces la conducta va a ser deshonesta. El resultado de un pensamiento honesto va a ser una acción honesta, va a ser una acción justa, va a ser una acción noble, va a ser una acción decente, va a ser una acción respetuosa. ¿Por qué? Porque está basada en un pensamiento honesto. Por eso tenemos que tener control del pensamiento, porque si el pensamiento se convierte en palabra o se convierte en acción, entonces la acción va a ser evidencia de lo que produjo esa acción en mi mente. De modo que un pensamiento honesto traerá una acción noble, digna, respetuosa, decente, coherente, justa, etcétera. Tercer filtro, todo lo justo, lo que es recto delante de Dios, lo que es conforme a la voluntad de Dios, lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Un pensamiento justo
va a traer prácticas y acciones y conductas justas. Si pienso de forma injusta sobre alguien, posiblemente mi acción hacia esa persona va a ser una acción injusta porque está basada en el pensamiento injusto que tengo sobre él. Pero cuando tengo un pensamiento justo sobre alguien, mi acción sobre esa gente va a ser una acción justa porque mi pensamiento sobre él es un pensamiento justo. Número 4, todo lo puro, lo que no contamina, lo que no corrompe, lo que no ensucia el corazón. Si estoy pensando en prácticas puras, en cosas puras, entonces mis acciones serán acciones puras, no serán acciones corruptas, corrompidas, contaminadas, sucias, sino que serán acciones puras porque están basadas en un pensamiento puro. Todo lo amable, número 5, todo lo amable, lo que inspira bondad, paz y armonía. Si pienso en cosas amables, mis acciones van a ser acciones de bondad, de paz, de armonía, de amor, de justicia, de bendición para otras personas. De modo que cuando pienso en todo lo amable, mis acciones van a reflejar esa amabilidad que está moviendo mi corazón. Número 6, todo lo que es de buen nombre, lo que tiene buena reputación, lo que edifica, lo que no destruye. Un pensamiento edificante, pensamiento no destructivo. Esos pensamientos que edifican, esos pensamientos que no son pensamientos destructivos, van a generar acciones que edifican, que no destruyen. Si pienso en el conflicto, si pienso en la división, si pienso en que alguien me está haciendo daño, si pienso en el conflicto, en la contienda, entonces mis acciones van a generar eso, conflicto, contienda, división, destrucción en vez de edificación, en vez de unidad, en vez de armonía, en vez de paz. Entonces mis acciones van a generar lo que está produciendo mi pensamiento. De modo que para que mi pensamiento edifique y no destruya, mi pensamiento debe ser un pensamiento que esté basado en lo que es de buen nombre, en lo que se puede nombrar de forma bondadosa. Número 7, si hay virtud alguna, pensar en todo lo que es moralmente excelente, todo lo que es moralmente correcto. No tenemos que tener pensamientos de inmundicia y de contaminación en nuestras vidas. Hay que pensar en aquello que es virtuoso, en aquello que es bueno, en aquello que es agradable. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué cosa es virtuosa para mi vida, para los demás? Si estoy pensando en pensamientos virtuosos, entonces voy a generar acciones virtuosas, acciones moralmente aceptables, acciones que pueden ser moralmente aceptables incluso frente a la sociedad. Y número 8, si algo es digno de alabanza, lo que glorifica a Dios, lo que trae buen nombre a las demás personas, lo que refleja el carácter de Cristo en mi vida. Si pienso en lo que es digno de alabanza, mis acciones van a traer bendición a Dios, mis acciones van a traerme buena reputación, mis acciones van a traerme buen nombre, mis acciones van a traerme buen testimonio, porque estoy haciendo algo que es digno de alabar, algo que es digno de que la gente glorifique a Dios por ello o de que la gente hable de forma adecuada de mí. Si lo que yo hago me trae un mal testimonio, si lo que yo hago trae maldición al nombre de Cristo en vez de gloria, entonces es algo que es pecaminoso y que no va a contribuir a mi santidad. Pero cuando pienso en algo que es digno de alabar, tanto digno de traer alabanza a Dios, como digno de traer buen nombre, buen testimonio, buena imagen a mí como persona, entonces voy a hacer algo que a la gente que está alrededor le va a agradar y voy a hacer algo que a Dios le va a agradar. Pablo no solo describe qué pensar, sino cómo pensar, con una mente disciplinada y filtrada por la gracia de Dios. Y entonces el apóstol Pablo establece aquí 8 filtros: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza. Son 8 filtros que a la hora que tengo un pensamiento en mi mente, debo entonces decir, esto es verdadero, esto es honesto, esto es justo, esto es puro, es amable, es de buen nombre, es virtuoso, es digno de alabar, traerá gloria al nombre de Dios, traerá buen testimonio para mi vida cristiana. Entonces, cuando yo paso cualquier pensamiento por este filtro y ese pensamiento no puede cruzar exitosamente ese filtro, entonces es un pensamiento que yo debo descartar, que yo debo anular de mi mente, porque debo recordar que todo lo que yo pienso puede convertirse en una acción.
Y si el pensamiento es justo, la acción será justa. Pero si el pensamiento es injusto, la acción será injusta. Si el pensamiento es puro, la acción será pura. Pero si el pensamiento es impuro, la acción será impura. Si el pensamiento es amable, la acción será amable. Pero si el pensamiento no es amable, la acción podrá ser una acción que genere conflicto, que genere contienda, porque no está basada en lo amable. Si el pensamiento es honesto, la acción será honesta. Si el pensamiento no es honesto, la acción será una acción no respetuosa, que no traerá dignidad, de ser una acción indigna. Si pienso en lo verdadero, la acción será verdadera. Si pienso en la mentira, la acción estará basada en una mentira y por lo tanto será una mentira o será un engaño. De modo que es importante eso, es valioso eso, saber que la santidad en la mente obedece a unos filtros que yo tengo que poner a mi pensamiento, y la Biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Si el pensamiento que hay en mi mente no se ajusta a esos 8 filtros que el apóstol Pablo nos provee en Filipenses 4:8, entonces ese pensamiento debe ser expulsado de nuestras vidas antes de que se vaya a convertir el pensamiento en una acción, en una conducta, en una palabra. Porque si ese pensamiento incorrecto se convierte en acción, conducta o palabra, entonces nuestra acción, conducta o palabra será incorrecta porque está basada en un pensamiento incorrecto. Llevo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y no debo olvidar que tal es el hombre en su corazón, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Yo soy lo que pienso, porque lo que pienso hago, porque lo que pienso moldea mi carácter, porque lo que pienso domina mi conducta, porque lo que pienso se convierte en hábitos en mi vida. Entonces yo soy lo que pienso. Debo cuidar mi manera de pensar. La santidad no es solo un asunto de conducta, sino también de meditación. Lo que ocupa nuestra mente determina la dirección de nuestra vida espiritual. Una mente saturada de pensamientos impuros, negativos, destructivos, se va a alejar permanentemente de la santidad. Pero una mente llena de la verdad, de la pureza, de virtudes cristianas, de virtudes espirituales, se convierte en un terreno fértil para la obra del Espíritu Santo. La santidad en la mente es un acto continuo de vigilancia, selección del pensamiento adecuado y renovación de nuestra vida. Cuando el pensamiento no es adecuado, debe ser rechazado, nuestra vida debe ser renovada, pero debo estar permanentemente vigilando que mi mente no vaya a producir pensamientos que no estén basados en esos 8 filtros que aprendemos hoy de la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 8, de modo que vea esa lista como una lista de filtros que el apóstol Pablo nos provee por el Espíritu Santo a fin de poder modelar, gestionar nuestros pensamientos de forma adecuada, administrar nuestros pensamientos de forma adecuada. La santidad comienza en lo invisible, en la mente. Cuando nuestros pensamientos se alinean con la verdad de Dios, nuestra vida entera se transforma. Filipenses 4:8 nos invita a cultivar una mente consagrada, vigilante y llena de luz, para que nuestros pensamientos no vayan a guiar nuestras vidas a acciones y a conductas que no le agradan a Dios y que no expresan santidad ante la presencia del Señor. Aplicación para hoy. Decide conscientemente qué pensamientos te permites escoger. Es importante eso. Los pensamientos llegan, pero no se anidan hasta que nosotros no le damos aquiescencia, hasta que nosotros no los recibimos y los validamos. De modo que yo decido qué pensamientos aceptar en mi mente y qué pensamientos rechazar de mi mente. Hoy decide conscientemente qué pensamientos te permites escoger, y ahí tiene una lista de 8 filtros para seleccionar adecuadamente los pensamientos. Reemplaza lo negativo, lo impuro, lo destructivo con la verdad bíblica. Reemplaza hoy lo negativo y lo impuro o destructivo por la verdad bíblica. Memoriza versículos que fortalezcan tu mente en momentos de tentación o ansiedad. Memorizar la palabra de Dios. Y eso es una acción importante. Si yo me vivo alimentando de cosas positivas, entonces mi mente va a producir permanentemente cosas positivas. De modo que alimentarme de la palabra de Dios, alimentarme de la oración,
alimentarme de mi comunión y de mi relación con Dios, va a ser elemento vital para purificar mi fuente de pensamiento. Porque si mi fuente de pensamiento es la palabra de Dios, es la presencia de Dios, es lo que yo vivo con Dios en su presencia a través de la oración, es lo que yo disfruto de mi comunión con Dios, es lo que yo aprendo de Dios cuando escucho cánticos de alabanzas a su nombre. Entonces, si mi fuente, lo que alimenta mi pensamiento es bueno, mis pensamientos mayoritariamente van a ser buenos. Pero si me estoy alimentando del chisme, de la calumnia, de la crítica, de las permanentes y constantes noticias negativas que hay en el entorno, entonces mis pensamientos regularmente van a ser malos porque se están alimentando de fuentes dañinas. De modo que, ¿con qué fuente estoy alimentando mis pensamientos? Lo correcto es que como creyente alimentemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, que podemos aprender de la palabra de Dios a través de cánticos de adoración, a través del mensaje de la predicación, a través de la lectura bíblica. Hay diversas maneras como podemos exponer nuestras vidas constante y permanentemente a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es la fuente de nuestras vidas, la fuente de nuestros pensamientos, entonces nuestros pensamientos van a ser mayoritariamente pensamientos que se adecúan, que se amoldan a los 8 filtros que el apóstol Pablo nos da en Filipenses capítulo 4, versículo 8. De modo que si renovamos, si cambiamos la fuente de la que nos alimentamos diariamente, con la que llenamos de información nuestro cerebro, entonces a partir de la fuente que alimenta de información nuestro cerebro, van a ser nuestros pensamientos. Alimentemos nuestra fuente, nuestro cerebro de información de la palabra de Dios. Y cuando nuestra fuente sea la palabra de Dios, nuestros pensamientos vendrán de la palabra de Dios. Y nuestros pensamientos se acomodarán mayoritariamente a los 8 filtros que Dios provee a través de la lista del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pide al Espíritu Santo que te revele pensamientos que no provienen de Dios y te enseñe a filtrarlos. Que el Espíritu Santo te muestre cuando un pensamiento no proviene de Dios y que te dé la fuerza para filtrarlo. No convierte un pensamiento negativo en una conducta, en una acción, en una palabra. Si convertimos un pensamiento negativo en una palabra, vamos a dañar con nuestra palabra. La Biblia dice, sean nuestras palabras sazonadas con sal, de modo que haya gracia en los oyentes. Y si mi palabra procede de un pensamiento impuro, esa palabra va a ser impura. Si mi palabra procede de un pensamiento de odio, esa palabra va a generar odio, amargura, enojo, resentimiento, porque es una palabra que está procediendo de un pensamiento que está basado no en el amor, no en la caridad, no en una virtud cristiana adecuada, bíblica, sino que está basado en el odio, en el enojo, en el resentimiento. De modo, hermano, que no convirtamos en acción un pensamiento negativo. Pidámosle todos los días al Espíritu Santo, ayúdame a identificar pensamientos negativos, pensamientos que no se corresponden con el filtro de tu palabra y ayúdame a vencerlo. No permita que convierta en conducta, en acción, en palabra, un pensamiento que no te agrada, porque el resultado de la acción, de la conducta y de la palabra de un pensamiento que no agrada a Dios, será una acción que no agrada a Dios, será una conducta que no agrada a Dios, será una palabra que no agrada a Dios. Llena tu día de contenido que edifique, música cristiana, lectura bíblica, conversaciones sanas, gratitud. Entonces, si llenamos nuestros días de cosas, de prácticas, de acciones edificantes, entonces la fuente de nuestro pensamiento, como decía anteriormente, va a cambiar. Escuchar música cristiana, leer la palabra de Dios, tener conversaciones sanas, rechazar las conversaciones con gente que siempre traen chisme, que siempre traen calumnia, que siempre traen negatividad, que siempre traen quejas. Rechazar esas conversaciones, hablar con gratitud, darle gracias a Dios, empezar a descubrir las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Incluso cuando alguien simplemente se queja de todo, aprender a ayudar a esa persona a reenfocar su vida hacia la gratitud, a no concentrarse en lo que Dios no le dio, sino a darle gracias a Dios por todo lo que Dios le ha dado y a esperar con fe y con paciencia lo que falta por venir. Pero no permitamos
nosotros llenarnos solamente de pensamientos de queja y de frustración, o no participemos de la queja y frustración de otro, porque el pensamiento de queja y frustración va a traer destrucción a nuestra mente constantemente, va a producir ansiedad, va a producir estrés, va a producir emociones dañinas, negativas que nos van a enfermar, nos van a traer depresión, una gente que vive constantemente quejándose de todo, una gente que no tiene una acción de gratitud en su vida, es una gente que va a vivir estresada, ansiosa, va a tener depresión en algún momento, se va a deprimir porque no tiene una visión positiva de la vida, no tiene una visión positiva de absolutamente nada que le rodea. Entonces, no nos acostumbremos a pensar negativamente, a quejarnos, a vivir malhumorado con todo lo que pasa en la vida. Vamos a llenar nuestra fuente, vamos a llenar nuestros pensamientos de una fuente adecuada. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escuchar mensajes de la palabra de Dios, vamos a escuchar música cristiana que adore a Dios, que bendiga el nombre del Señor, que glorifique a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Vamos a tener conversaciones sanas con la gente. Vamos a aprender a identificar cuando la gente comienza a hablar con nosotros y su conversación no es sana, nos va a dañar nuestra forma de pensar y no permitamos que en nuestra fuente sean cosas que puedan ensuciar nuestro pensamiento. Vamos a beber agua cristalina, vamos a beber de fuentes limpias para que nuestros pensamientos sean limpios. Y entonces si nuestros pensamientos son limpios, las palabras, conductas y acciones que generan esos pensamientos van a ser pensamientos limpios, van a ser acciones limpias. ¿Qué debo dejar? Preguntas, ¿qué debo dejar de consumir? Contenido, conversaciones, ambientes para proteger mi mente. ¿Qué debo dejar de consumir para proteger mi mente? La Biblia dice que nosotros tenemos que matar al viejo hombre. Y a mí me agrada esa expresión que nosotros tenemos que hacer morir al viejo hombre porque es una responsabilidad nuestra. La Biblia no dice Dios va a matar en ustedes el viejo hombre, sino que la Biblia asume una responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que hacerlo morir. Y yo siempre digo, hay una manera fácil de hacer morir el viejo hombre en nuestra vida, es no alimentarlo, porque todo lo que tú no alimentas se muere. Entonces, no alimentemos nuestras vidas con fuentes sucias, porque de una alimentación de fuentes sucias van a proceder pensamientos igualmente sucios, indignos, pecaminosos, dañinos, que no agradan a Dios. ¿Qué debo dejar de consumir? ¿Qué contenido consumo hoy en las redes sociales? ¿Qué contenido consumo hoy cuando converso con las personas? ¿De qué estoy llenando mi mente? Porque eso de lo que lleno mi mente va a ser la fuente de producción de pensamientos. Y esos pensamientos se van a convertir en palabras, en conductas y en acciones. Y esas acciones, palabras y conductas van a ser pecaminosas, impuras, inmundas, si el pensamiento que lo generó es pecaminoso, impuro o inmundo. ¿Qué verdades bíblicas necesito recordar para fortalecer mi manera de pensar? ¿Qué verdades bíblicas necesito recordar para fortalecer mi manera de pensar? Y número tres, ¿cómo puedo permitir que el Espíritu Santo renueve mi mente cada día? ¿Cómo puedo permitir que el Espíritu Santo renueve mi mente cada día? Trayendo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, hablando con el Espíritu Santo sobre nuestros pensamientos y nuestras mentes, pidiéndole al Espíritu Santo cada día, ayúdame a identificar cuando vienen a mí pensamientos negativos. Ayúdame, Espíritu Santo, a seleccionar las fuentes adecuadas, las fuentes correctas para nutrirme y alimentar mi mente. No me deje alimentarme de fuentes que no retienen agua, como le dijo el Señor a Israel a través del profeta Jeremías. Mi pueblo me ha dejado a mí y ha cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tenemos que revisar la fuente de la que nos estamos alimentando. De modo que aquí las preguntas son básicas. ¿Te alimentas de la palabra de Dios? ¿Escucha canciones que edifican tu vida cristiana? ¿Tiene conversaciones sanas, adecuadas? ¿Vives una vida basada en la gratitud y no en la queja? Fuente, fuente. ¿Qué fuentes, de qué fuentes nos estamos alimentando?
cuáles son los contenidos que estamos consumiendo, qué es lo que estamos viendo en las redes, qué es lo que estamos viendo en la televisión, qué es lo que estamos escuchando, a qué conversaciones le estamos prestando oído. Todo eso son fuentes y esas fuentes que nos alimentan son las fuentes que van a producir pensamientos y esos pensamientos producidos se convertirán en palabra, conducta y acción y esas palabras, conducta y acción serán del mismo nivel del pensamiento que lo produjo y el pensamiento será contaminado si la fuente es contaminada. El pensamiento será puro si la fuente es pura. Tú y yo sabemos cuáles son las fuentes adecuadas y correctas de las cuales nos alimentamos para que de esa fuente surjan pensamientos correctos y acciones correctas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. La santidad es práctica. La santidad es para la vida diaria. La santidad no es un rito. La santidad no es simplemente un vestido. La santidad no es un acto litúrgico. La santidad es un estilo de vida. Y cuando nosotros aprendemos a ver la santidad así, y aprendemos temas como esto que tienen que ver con cómo nosotros purificar nuestros pensamientos y nos damos cuenta que la santidad entonces tiene que ver con qué contenido yo consumo, de qué yo estoy alimentando diariamente mi vida. De modo que no tiene que ver solo con las apariencias, sino que tiene que ver también con decisiones que yo tomo, de qué yo leo, qué yo escucho, qué yo canto, qué yo converso. Eso es santidad. Y es importante verlo así, porque eso es lo que verdaderamente nos va a dar una vida de santidad práctica, de santidad del día a día, no de santidad litúrgica que se expresa solo en el culto, o no de santidad religiosa que se expresa a través de atuendos y de apariencias, sino una santidad real que nace en el corazón, bajo el dominio del Espíritu Santo, decidiendo diariamente de qué me alimento, qué pienso, qué acciones hago que sean o no agradables al Señor. Eso es una vida consciente, una vida intencional que quiere agradar a Dios y que está vigilante permanentemente para asegurarse de que todo lo que está haciendo, todo aquello de lo que se está alimentando, todo aquello que su vida está produciendo, agrada al Padre Celestial. Que Dios nos ayude a vivir una vida de santidad práctica, de santidad en la cotidianidad, no solamente una santidad litúrgica, no solamente una santidad religiosa, sino una santidad práctica, la santidad del día a día a través de estos principios que estamos aprendiendo en estas reflexiones. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, comparta estas lecciones con personas alrededor suyo, pida el material impreso si lo quiere para trabajar más cómodamente con otros, comparta estas reflexiones con otras personas que usted cree que necesitan escuchar estas reflexiones y aprender de ellas y que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir la santidad práctica, la santidad del día a día. Señor y Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por el privilegio maravilloso que nos das de estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas que escuchan estas reflexiones. Permite que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de tu palabra y a la práctica de tu palabra en nuestro día a día, Señor. Sácanos de un estilo de santidad litúrgica y religiosa y llévanos al estilo de santidad práctica que se mantiene vigilante, asegurando, Señor, que todo cuanto nuestra vida produce y hace, lo hace, Señor, para agradarte, para vivir, Señor, expresando amor hacia ti, oh Dios, y gratitud hacia ti por tu obra redentora hecha a nuestro favor en la cruz del Calvario. Te bendecimos y te exaltamos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde y hasta mañana, si Dios lo permite, con nuestra próxima reflexión, siguiendo en nuestra semana 13, hablando sobre la santidad. Dios le bendiga, Dios le guarde.